Estimados amigos, buenas tardes. En su segundo día de presentación en el estrado del juicio que se lleva a cabo en una corte de Brooklyn en contra del Chapo Guzmán, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, dijo que su papá, el Mayo Zambada, sobornó a la policía estatal del estado de Sinaloa. Señaló que su papá puso como jefe de la policía de Sinaloa a un amigo suyo, el comandante Jesús Antonio Íñiguez, conocido como Chuy Toño, quien a su vez colocaba a comandos afines de la judicial en las zonas donde se movía el Mayo, El Salado, Costa Rica, El Dorado y Cruz de Lota. Explicó que su padre y el Chapo tenían influencia sobre las autoridades policíacas y que las utilizaban a su antojo. El Vicentillo detalló cómo durante el conflicto con sus rivales en 2008 se dedicaban a buscar localizaciones, oficinas y casas de seguridad de los grupos del crimen organizado rivales y cómo transferían la información al gobierno, a la Policía Federal Preventiva y a la Policía Militar. De acuerdo con el Vicentillo, de esta forma se aseguraban neutralizar a sus enemigos sin necesidad de entrar en choques armados ellos mismos, ya que si identificaban una oficina o casa de seguridad con 15 o 20 personas, ellos tendrían que haber enviado por lo menos al doble de sicarios para acabar con ellos, según su testimonio. Explicó que gracias a la convivencia con las fuerzas de seguridad y el control sobre las autoridades, el Mayo, el Chapo y Vicentillo se aseguraban de deshacerse de sus contrarios. El objetivo del cártel de Sinaloa en esta guerra con el cártel de los Beltrán Leiva y los Carrillo Fuentes era encontrar cuantas más oficinas de sus contrarios y mandar a la gente a pelear, detalló el Vicentillo, que enumeró a algunos de los pistoleros fieles a El Chapo, como el Negro, Fantasma, el Chino Antrax o el M1. Tras el inicio de la guerra, en el mes de abril de 2008, contó Vicentillo, solo pasó 2 meses más en Culiacán, ya que sus contactos le detallaron que pistoleros de los hermanos Beltrán Leiva habían rentado un piso cerca de la casa donde Vicente Zambada vivía. Aseguró que un militar que detuvo a miembros de un grupo rival le mostró fotografías que encontraron del coche de su mujer, a la que estaban siguiendo cuando llevaba a sus niños al colegio para secuestrarla, matarla y enviarle su cabeza. Vicente Zambada Niebla indicó que el cártel de Sinaloa realizó pagos en 2008 al Ejército y a la Policía Federal Preventiva con el fin de liberar la disputa contra el grupo conformado por los Carrillo Fuentes, los Beltrán Leiva y los Zetas. Detalló cómo él y Juancho, sobrino del Chapo Guzmán, coordinaban las actividades de espionaje y así se enteraron que ese grupo rival comenzó a rentar casas y contratar sicarios en su plaza. Para no desatar más balaceras entre nosotros, dijo el Vicentillo, esa información se la dábamos a miembros del Ejército y de la Policía Federal Preventiva que teníamos bajo nuestro control para que ellos hicieran las detenciones. El Vicentillo también narró ante la sala los aparatos para captar comunicaciones ajenas y grabarlas, así como las diferentes armas que importaban de Estados Unidos y que posteriormente modificaban en México para convertirlas en ráfagas, armas automáticas que permitían 15 disparos por segundo. Asimismo, implicó a El Chapo Guzmán en diversos asesinatos en los que el narcotraficante dio la orden, convenida junto al Mayo Zambada, de matar. Uno de ellos fue el de Julio Beltrán, al que mandaron a asesinar por referirse al Mayo y al Chapo como pinches viejos que ya no tenían nada que hacer en el negocio y que ya estaban acabados. La Fiscalía también presentó ante el juicio diversas grabaciones de llamadas revisadas por el testigo en las que se pudo escuchar al Chapo hablando con diversos de sus socios o pistoleros. En una de ellas se escuchó al Chapo quejarse de un posible cambio de agentes federales a quienes ya tenían sobornados y les pagaban una mensualidad.
De acuerdo con una serie de tweets del periodista Keegan Hamilton de Vice News, Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, declaró que hace 21 años visitó la ex residencia oficial de Los Pinos para reunirse con el general Roberto Miranda. En 1997 visitó Los Pinos para reunirse con el general de alto rango en el gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León. No está claro si Miranda estaba en la nómina del Mayo. El Vicentillo dejó muy en claro que el presidente Zedillo no lo estaba, escribió el periodista estadounidense. Keegan Hamilton reportó que Vicente Zambada acudió a Los Pinos para pedirle al general que dejara de catear los negocios que le pertenecían tanto a su madre como a sus hermanas. Cuando le preguntaron al Vicentillo por qué él, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, acudió a la residencia oficial en 1997, Vicente Zambada respondió que en dicho año él no era uno de los líderes de dicha organización, escribió el periodista Hamilton. Cabe mencionar que de acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, de 1994 a 2000, el jefe del Estado Mayor Presidencial era el general de división Roberto Miranda Sánchez. El general Roberto Miranda Sánchez también fue comandante de la tercera región militar que comprenden los estados de Sinaloa y Durango y la 11ª región militar integrada por Chihuahua y Coahuila. Fungió como comandante de la 26ª zona militar en Veracruz. Fue director general del Archivo e Historia, subjefe operativo del Estado Mayor Presidencial, contralor, ayudante general del Estado Mayor Presidencial y ayudante del expresidente Ernesto Zedillo. El 22 de febrero de 2018, el general Miranda Sánchez recibió una distinción de desempeño de manos del expresidente de México, Enrique Peña Nieto. Vicente Zambada Niebla también declaró en la Corte Federal que le ha dado al gobierno de Estados Unidos información extensiva sobre su padre, el Mayo Zambada, incluyendo las ubicaciones de ranchos, pistas aéreas y escondites. La defensa del Chapo Guzmán se preguntó por qué sigue libre el Mayo Zambada. Si no lo han capturado, no es mi culpa, respondió el Vicentillo. El Vicentillo también aseguró que el Mayo Zambada tenía en el bolsillo a Humberto Eduardo Antimo Miranda, oficial mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional en el sexenio de Felipe Calderón, y al escolta personal del expresidente Vicente Fox, coronel Marco Antonio de León Adams. De acuerdo con un reporte de la agencia Proceso, Vicente Zambada Niebla relató un encuentro que tuvo su padre a principios de 2007 con el general Antimo Miranda. En ese momento, oficial mayor de la Sedena, destacó que en el supuesto encuentro en Culiacán, Sinaloa, Antimo Miranda, general de división diplomado del Estado Mayor Presidencial, le dijo que él y otros generales habían decidido que estarían del lado del Mayo y del Chapo. Platicaron como unas 5 horas, le dijo a mi papá, relató el Vicentillo, que le avisaría de cualquier información de los Beltrán Leiva, de los Zetas y de los Carrillo Fuentes. Mi papá les dijo que les daría una mensualidad. En ese momento les dio $50,000 y que recibiría otros $50,000 mensuales, declaró el Vicentillo. En otro tuit, el periodista Alan Feuer del New York Times escribió: a los 32 años, el Vicentillo dijo que quería retirarse del cártel de Sinaloa. Afirmó que el Chapo le ofreció comunicarse con sus contactos en la DEA para ver si se reunían con el joven. Si bien no está claro si el Chapo alguna vez cumplió con la oferta, Vicente se sentó con los agentes de la DEA. Ese encuentro dio un giro que culminó con su arresto, extradición y, en última instancia, el acuerdo de cooperación que lo llevó al juicio del Chapo como testigo oficial. Y bueno, estimados amigos, esto es a grandes rasgos lo que sucedió el día de hoy durante el segundo día del testimonio del hijo del Mayo Zambada. No sé si alguno de ustedes ha visto la serie de Netflix del Chapo Guzmán, muy cercana a la realidad, si tomamos en cuenta todos los testimonios que se han escuchado durante este juicio. Y hay algo que destaca enormemente y es la grandísima corrupción en todos los niveles.
No es un secreto que los cárteles han corrompido durante décadas a las autoridades con dinero sucio. Sin embargo, a pesar de lo grave de la corrupción, el juicio del Chapo Guzmán ha evidenciado que el lodazal de sobornos es mucho más profundo de lo que se pensaba. En 2 meses de testimonios se ha relatado que casi todos los niveles de gobierno de México están involucrados en el narcotráfico, custodios de las prisiones, funcionarios de aeropuertos, policías, fiscales, tasadores de impuestos y personal militar han estado involucrados, según los testimonios. Por ejemplo, el general retirado del ejército, Gilberto Toledano, fue acusado de recibir pagos de $100,000 para permitir el tráfico de drogas a través de su zona. Aunque los relatos de violencia han sido comunes en el juicio, los testimonios de sobornos han sido aún más extensos. A los miembros del jurado les han dicho que el Chapo Guzmán ha participado en el negocio de la corrupción desde los inicios de su carrera. A finales de la década de los 80s, según han dicho los testigos, comenzó a enviar millones de dólares al primer funcionario en su nómina, Guillermo González Calderoni, exdirector de la Policía Judicial Federal de México. González Calderoni ayudó a las autoridades estadounidenses a resolver el caso del agente de la DEA torturado y asesinado en 1985, Enrique Camarena Salazar, Kiki Camarena, y ahora, de acuerdo con pruebas presentadas en el juicio del Chapo, el funcionario de la policía ya aceptaba sobornos del cártel. Miguel Ángel Martínez, uno de los testigos, les dijo a los miembros del jurado que González Calderoni le daba a el Chapo Guzmán información secreta casi a diario, incluyendo una valiosa pista sobre el sistema de radares que el gobierno de Estados Unidos había construido en la península de Yucatán para rastrear vuelos con cargamentos de droga provenientes de Colombia a principios de la década de los 90. La vida de González Calderoni terminó de manera violenta en 2003, cuando un sicario se acercó a su Mercedes plateado, estacionado en una calle de McAllen, en Texas, y le disparó en la cabeza. Las autoridades nunca identificaron al asesino. Pero México no es el único país cuya reputación ha resultado mancillada en este juicio. El mes pasado, Juan Carlos Ramírez Abadía, uno de los proveedores colombianos del Chapo Guzmán, apareció en la Corte Federal del Distrito y admitió haberles pagado a muchas personas, desde periodistas hasta funcionarios fiscales en su país. Ramírez, antiguo dirigente del cártel del Norte del Valle, les dijo con calma a los miembros del jurado que toda un ala de su organización se dedicaba a repartir los pagos. Es imposible ser el líder de un cártel de la droga en Colombia sin estar involucrado en la corrupción, explicó. Estas van de la mano y aparentemente, estimados amigos, esto también se aplica en México. En noviembre, Jesús Zambada García, el rey Zambada, hermano del Mayo Zambada, reveló que 2 presidentes mexicanos habían aceptado sobornos del cártel de Sinaloa. Sin embargo, el testimonio fue suprimido antes de que pudiera escucharlo el juez Brian Cogan, quien determinó que avergonzaría innecesariamente a ciertos individuos y entidades. En su declaración de apertura, Jeffrey Lichtman, uno de los abogados del Chapo Guzmán, les prometió a los miembros del jurado que un testigo que aún no se había presentado en el juicio, César Gastelum Serrano, podría hablar de sobornos, si así se le pedía, que recibieron candidatos presidenciales en Guatemala y también de haber sobornado a un presidente de Honduras. Aún se espera el testimonio de Damaso López Núñez, el licenciado, uno de los principales subordinados del Chapo Guzmán, quien al parecer tenía a miembros de la Marina Mexicana, a funcionarios de inteligencia y a políticos locales en su nómina. No hay ninguna parte del gobierno mexicano ni del sistema judicial que Damaso no haya controlado, afirmó el abogado del Chapo, Jeffrey Lichtman. También se espera el testimonio de su hijo, Damaso López Serrano, el Minilic. El abogado Eduardo Valareso expresó que el juicio del Chapo Guzmán en Nueva York podría terminar a finales de enero
o varias semanas antes de lo anticipado. En declaraciones a reporteros en la Corte de Brooklyn, Valareso ofreció la estimación luego de que el propio juez Brian Cogan indicó a los jurados que el juicio duraría mucho menos tiempo de lo que se pensó en un principio.